Muy buenos días. Hoy 4 de enero de 2018, siendo las 9:30, damos inicio a la sesión pública ordinaria número 1 del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Asimismo, me permito dar la bienvenida al licenciado Gerardo Arroyo Figueroa, quien se incorpora al Tribunal de Justicia Administrativa como magistrado de la primera sala, y al doctor Arturo Lara Martínez, quien ahora es titular de la sala especializada. Sean ustedes bienvenidos. Para ello, solicito al licenciado Eliseo Hernández Campos, secretario general de Acuerdos, verifique la existencia del quórum legal. Gracias, magistrada. Proceden sus términos. Buenos días, magistradas, magistrados. Hago constar que se encuentran presentes en este recinto el licenciado Gerardo Arroyo Figueroa, magistrado de la primera sala, la licenciada Marisela Torres Serrano, magistrada de la segunda sala, el maestro José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, magistrado de la cuarta sala, y el doctor Arturo Lara Martínez, magistrado de la sala especializada, quienes con su presencia integran quórum suficiente para sesionar válidamente, de conformidad con el artículo 9 del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, publicado en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado, 23ª parte, el 22 de diciembre de 2017. Gracias, señor secretario. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y le solicito al secretario dé cuenta del orden del día con los asuntos listados para ponencia. Gracias, magistrada. Informo a este pleno que el orden del día propuesto para esta sesión fue oportunamente notificada a los integrantes de este órgano colegiado y se conforma por la lista de asistencia, la declaratoria de quórum legal, 10 ponencias cuyos índices de tocas, actores y autoridades demandadas están descritos en el mismo documento y, por último, asuntos generales. Atendiendo al orden del día, en primer lugar pongo a su consideración el mismo. A su vez solicito la dispensa de la lectura de las actas de sesiones ordinaria y solemne anteriores al habérseles remitido junto con la convocatoria para esta sesión. Y en caso de no tener comentario alguno, solicito que las mismas se aprueben. Quienes estén a favor de las propuestas, sírvanse manifestarlo. Aprobadas por unanimidad. Iniciando con el listado de las ponencias, se concede el uso de la voz al magistrado Gerardo Arroyo Figueroa para la exposición de las correspondientes a la primera sala y desahogo del tercer punto del orden del día. Gracias. Buenos días, magistrada presidenta. Muchas gracias. Buenos días, magistrados presidentes. Feliz año. Toca platicar en esta ponencia respecto al TOCA bajo el folio 432/17, que corresponde al recurso de reclamación interpuesto por el representante de la parte actora en contra del acuerdo dictado el 29 de junio de 2017 por el magistrado de la cuarta sala en el proceso administrativo número 1241, cuarta sala, 17, en donde se declaró incompetente para conocer de la demanda presentada por dicha parte. El recurrente invoca como único agravio la ilegalidad del auto en que se declara la incompetencia de la sala y, por ende, sobresee la demanda de nulidad interpuesta, considerando el recurrente que con ello fue violado el artículo 4, fracción primera, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa para el Estado de Guanajuato y el derecho humano de acceso a la justicia. Continúa manifestando el recurrente que, si bien es cierto, la segunda sala de nuestro máximo Tribunal de Justicia estableció que la competencia para conocer de multas administrativas derivadas de leyes federales corresponde al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, precisamente porque la interpretación y aplicación de leyes federales corresponde a dicho tribunal. También lo es que dentro de la propia jurisprudencia se establece que ese tribunal tiene competencia para conocer de las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre la Administración Pública del Estado y los particulares, con motivo de la aplicación de las leyes que rijan la actuación de sus dependencias. Esto de conformidad con el artículo 4, fracción primera, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato y el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Finalmente señala el recurrente que dentro de la resolución impugnada se determinó en perjuicio de su mandante una multa por un supuesto incumplimiento a la Ley Federal del Trabajo en materia de reparto de utilidades a los trabajadores de la empresa.
También lo es que ningún concepto de impugnación vertido dentro de la demanda de nulidad, arguye el recurrente, versa sobre interpretación de alguna disposición de una ley federal o más específicamente de la Ley Federal del Trabajo, sino por el contrario, la totalidad de los conceptos de impugnación, señala el recurrente, analizan disposiciones del Código de Procedimientos y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno, así como del reglamento que establece el procedimiento para la aplicación de sanciones administrativas por violaciones a la Ley Federal del Trabajo y finalmente de la Constitución Política del Estado de Guanajuato. Todos ellos, arguye, ordenamientos de carácter estatal. Ahora bien, como preámbulo al estudio de dicho agravio, esta ponencia considera oportuno citar algunos antecedentes del asunto que nos ocupa. El 27 de junio de 2017, el representante legal de la actora presentó demanda de nulidad ante este tribunal en contra del acuerdo de 27 de abril de 2017, emitido por el coordinador de inspectores de la Dirección de Inspección del Trabajo de la Subsecretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado de Guanajuato, mediante el cual impone una multa por no acreditar el pago correcto de reparto de utilidades del ejercicio fiscal 2015. La cuarta sala de este tribunal, mediante acuerdo de 29 de junio de 2017, se declaró incompetente para conocer del asunto planteado. Inconforme con esta determinación, la parte actora interpuso recurso de reclamación. Así entonces, esta ponencia estima que el único agravio señalado por el recurrente resulta infundado y por ende insuficiente para modificar el acuerdo que nos ocupa, como se demostrará enseguida. Tal como lo resolvió el magistrado de la cuarta sala, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato es incompetente para conocer del asunto planteado, en atención a lo resuelto por la segunda sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación en la jurisprudencia por contradicción, visible bajo el número 2/J22/2015 de la 10ª época, publicado el viernes 8 de mayo de 2015, dicha jurisprudencia en esencia determinó lo siguiente: que tanto las autoridades locales como las federales pueden aplicar las leyes de trabajo que sean expedidas por el Congreso de la Unión para regular las condiciones mínimas de contratación y el otorgamiento de prestaciones de seguridad social, que garanticen el respeto a la dignidad de las personas. Sin embargo, las locales no podrán aplicar las que se refieran a la competencia exclusiva de la Federación. Por ello, cuando se trata de multas administrativas por infracción a las leyes federales en asuntos que no involucran a la administración pública local, con independencia de que hayan sido impuestas por autoridades locales, constituye el ejercicio de facultades delegadas, pero no cambian la naturaleza del acto, ni tampoco constituyen una controversia entre el particular y la administración pública de la entidad federativa. Consecuentemente, no es óbice que la facultad de imponer sanciones conferida a las autoridades locales deriva de lo dispuesto en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto que lo relevante es que la materia de reclamación, esto es, que se trata de previsiones de naturaleza administrativa contenidas en leyes federales, por lo que el medio de defensa procedente es el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Lo anterior, en tanto que además de lo expuesto, existe disposición expresa que confiere esa atribución competencial a dicho Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. En concreto, el artículo 14, fracción tercera de la Ley Orgánica de dicho Tribunal Federal prevé que ese órgano jurisdiccional conocerá de las resoluciones que imponen multa al particular por infracción a las normas administrativas federales. Por lo anterior, este Tribunal de Justicia Administrativa, se reitera, no es competente para conocer del asunto planteado. Sirve además de sustento y fortalece el argumento anteriormente vertido, la jurisprudencia bajo el rubro multa por infracciones a disposiciones administrativas federales. En su contra, procede el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, incluso si se contienen ordenamientos laborales y la impone una autoridad local.
dicha jurisprudencia emitida por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 10ª época, registro 290-23. En ese orden de ideas, esta ponencia considera que lo procedente es confirmar el acuerdo de fecha 29 de junio de 2017, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 311 del Código de Procedimientos y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Es tanto, Presidenta. Magistrada y magistrados, está a su consideración la resolución del TOCA 432/17. Si están de acuerdo con el sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Aprobada por unanimidad. Siguiendo con el listado de las ponencias, tiene nuevamente el uso de la voz el magistrado Gerardo Arroyo para el desahogo del cuarto punto del orden del día. Gracias, magistrada presidenta. Abordo ahora la resolución que propone esta ponencia para el TOCA 442/17, que corresponde al recurso de reclamación interpuesto por la parte demandada en contra del acuerdo dictado el 1 de septiembre de 2017 por el magistrado de la segunda sala en el proceso administrativo número 762, segunda sala, 16, en donde se tuvo la autoridad por no contestando la demanda. En esencia, quien recurre manifiesta que contestó en tiempo y forma la demanda, porque la notificación del emplazamiento ocurrió el 15 de mayo del 2017, tal y como consta en el sello de recibido de la Secretaría Particular del municipio de Celaya, Guanajuato, el cual anexa como prueba documental. Surtiendo efectos dicha notificación el día hábil siguiente, esto es, el 16 de mayo de 2017, por lo cual el plazo empezó a correr del 17 al 30 de mayo de 2017, de tal forma que la contestación de la demanda, arguye el recurrente, se produjo en tiempo y forma legal. Ahora bien, la segunda sala de este tribunal manifestó que la notificación del emplazamiento se realizó el 13 de mayo de 2017. Sin embargo, este día fue sábado y por ello es inhábil, tal como lo establece el artículo 30 del Código de Procedimientos y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Antes de estudiar el agravio esgrimido por el recurrente, es preciso citar algunos antecedentes relevantes del asunto en trato. Primero, mediante acuerdo del 2 de mayo de 2017, el magistrado de la segunda sala admitió la demanda presentada por el actor. El 1 de septiembre de 2017, entre otras cosas, dicha sala determinó que el oficial mayor de Celaya, Guanajuato, no contestó en tiempo y forma la demanda. Así las cosas, esta ponencia considera que el agravio señalado por el recurrente resulta fundado y por ende suficiente para modificar el acuerdo que nos ocupa. Es así por las consideraciones siguientes. La oficial mayor del municipio de Celaya, Guanajuato, manifiesta que el emplazamiento de la demanda le fue notificado por correo certificado el 15 de mayo de 2017. Por lo tanto, al presentar su escrito de contestación ante la segunda sala de este tribunal el 30 de mayo de 2017, lo hizo dentro del término de 10 días que prevé expresamente el artículo 279, primer párrafo del Código de la materia. Es oportuno señalar al efecto el contenido de los artículos 30, 40, 44 y 279, primer párrafo del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, los cuales, en síntesis y en lo medular, señalan: el artículo 30 establece que son días hábiles todos los del año, con exclusión de los sábados y domingos. Por su parte, el ordinal 40 establece que las notificaciones que deban hacerse a las autoridades podrán hacerse mediante el uso de medios electrónicos o cualquier otro medio, cuando así lo hayan autorizado expresamente y siempre que pueda comprobarse fehacientemente su recepción. Por otro lado, el artículo 44 dispone que las notificaciones surtirán sus efectos el día hábil siguiente a aquel en que se practiquen. Mientras que el artículo 279 señalado establece que admitida la demanda se correrá traslado de ella al demandado, emplazándolo para que la conteste dentro de los 10 días siguientes a aquel en que surte efectos el emplazamiento. Ahora bien,
Conforme a los numerales antes citados, las actuaciones solo se practicarán en días hábiles, entendiéndose por estos aquellos en los que se encuentran abiertas al público las oficinas de las salas de este tribunal. En ese tenor, válidamente se afirma que en los días inhábiles que se desprendan de la aplicación de los preceptos antes transcritos, no es posible que se realice actuación alguna, salvo que se hayan habilitado aquellos días para realizar dichos actos. Ahora bien, la legislación que rige al Servicio Postal Mexicano no impone la obligación de entregar la correspondencia certificada necesariamente en día hábil. Así las cosas, con independencia de que la notificación de los acuerdos o sentencias dictadas en el proceso administrativo y realizadas por correo certificado en día inhábiles puedan ser impugnadas por las partes y sin prejuzgar sobre su legalidad o no, lo cierto es que aquella notificación constituye una situación de hecho que debe ser perfeccionada para tener sus consecuencias legales, con el objeto de que a partir de una determinada fecha comience el cómputo de cualquier término que corra a cargo de la parte notificada. Así, tratándose de una notificación por correo certificado, debe interpretarse que la fecha en que legalmente se hizo sabedor de la resolución el destinatario es el día hábil siguiente a aquel en que se le entregó la pieza postal respectiva, ello con base en la interpretación relacionada de los preceptos antes citados. Por otro lado, el surtimiento de efectos obedece a la necesidad de que el destinatario de la notificación pueda conocer debidamente el acto que se notifica, para estar en posibilidad en situación de combatirlo. Una notificación se considera legalmente hecha hasta cuando surte sus efectos, en virtud de que es hasta ese momento en que se perfecciona. Así, la expresión utilizada por el numeral 279 del Código antes comentado, en relación que las notificaciones surtirán efectos el día siguiente al que fueran hechas, debe interpretarse aludiendo al día hábil en que se hicieron y al siguiente día igualmente hábil en que se practicaron, respectivamente. Lo que antecede significa que el cómputo se debe iniciar hasta el tercer día hábil siguiente al inhábil en que se hizo la notificación, pues el primero es el que debe interpretarse como aquel en que legalmente se practicó y el segundo en el que surtió sus efectos. De conformidad con lo anterior, si el Servicio Postal Mexicano le notificó a la autoridad demandada el acuerdo de emplazamiento el 13 de mayo de 2017, resalto día sábado, al ser este un día inhábil, se entiende que ésta fue legalmente notificada hasta el lunes 15 de mayo, surtiendo efecto la notificación que nos ocupa el 16 del mismo mes y año, y comenzando a correr el término respectivo el 17 del mismo mes. Por tanto, si la sala recibió la contestación el 30 de mayo de 2017, la autoridad, estima esta ponencia, contestó en tiempo y forma la demanda. Robustece las consideraciones antes vertidas la jurisprudencia que cito al rubro: notificaciones de sentencias del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa practicadas por correo certificado en día inhábil deben considerarse efectuadas el día hábil siguiente para determinar la oportunidad del amparo o de la revisión fiscal en su contra. Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la novena época bajo registro 170-685. Con base en lo anterior, esta ponencia estima que debe modificarse el acuerdo recurrido para efectos de que la segunda sala de este tribunal emita una nueva proveído en donde determine que la contestación de demanda ha sido presentada en tiempo y forma, tal como lo establece el ordinal 279 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Es tanto, Presidenta. Está a su consideración el proyecto de resolución del TOCA 442/17. Si están de acuerdo con el sentido que se propone, sírvanse manifestarlo. Aprobado por unanimidad.
Continuando con el listado de las ponencias, se concede nuevamente el uso de la voz al magistrado Gerardo Arroyo Figueroa para el desahogo del quinto punto del orden del día. Gracias, magistrada presidenta. Hago ahora alusión a la resolución propuesta por esta ponencia respecto al TOCA 467/17. Refiero que el 17 de octubre de 2017, el autorizado de la parte actora interpuso recurso de reclamación en contra del acuerdo de fecha 1 de septiembre de 2017, dictado por el magistrado de la Cuarta Sala, en el proceso administrativo número 1276/Cuarta Sala/17, en donde se tuvo por no presentada la demanda. El recurrente, en su primer agravio, señala que el acuerdo es violatorio de lo dispuesto por el artículo 10, párrafo segundo del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Pues en dicho dispositivo legal, arguye el recurrente, no se prevé ni se exige a las personas físicas que para participar en el procedimiento administrativo por medio de autorizado, para oír y recibir notificaciones, tenga que otorgarle a éste un poder notarial, ni mucho menos se exige que previa a gozar de las facultades a que se refiere el numeral citado, el autorizado para oír notificaciones deba encontrarse legalmente autorizado. Es decir, que para que tenga tal carácter deba mediar acuerdo en el que expresamente se le confiera tal personalidad. En su segundo agravio, el recurrente expresa que no puede entenderse que en el párrafo segundo del artículo 10 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato se exija que, al igual que el escrito inicial de demanda, el cumplimiento a una prevención o requerimiento antes de admitir dicha demanda debe ser suscrito por los propios promoventes y no por el autorizado. Los agravios antes mencionados se estudiarán de manera conjunta, como así lo previenen varias tesis y jurisprudencias, y son, a juicio de esta ponencia, infundados atento a los siguientes argumentos. En principio, hago alusión a que el punto de debate en el asunto en estudio es determinar si los autorizados tienen facultades para cumplir con los requerimientos que dicten las salas del Tribunal de Justicia a la parte actora, sobre todo en lo que respecta al instrumentar, aclarar, complementar o corregir el escrito inicial de demanda. Al efecto, los artículos 10, segundo párrafo 11 y 267 del Código en comento refieren lo siguiente, en su parte medular. El artículo 10, en su parte conducente, establece que en el proceso administrativo los interesados, las autoridades o los representantes de ambos podrán autorizar por escrito a licenciados en Derecho para que a su nombre reciban notificaciones, hagan promociones de trámite, ofrezcan y desahoguen pruebas, promuevan incidentes, formulen alegatos e interpongan recurso. Hago énfasis en que el numeral previamente citado no se refiere a dar contestación a proveídos o requerimientos que dicte la sala instructora. Por su parte, el artículo 11 del Código en comento refiere que la representación de los particulares se otorgará en escritura pública, en carta poder firmada y ratificada, la firma por el otorgante ante fedatario público o ante la autoridad frente a la cual se actúe. Por otro lado, el artículo 267 del mismo código que cito, establece que cuando la demanda no reúna los requisitos o bien no se adjunten los documentos, el juzgador requerirá al actor para que en el término de 5 días la aclare, corrija o complete, con el apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por no presentada dicha demanda. De la interpretación de los ordenamientos legales antes mencionados, no deriva que el autorizado tenga facultades para cumplir con el requerimiento que se haga a la parte actora o su representante legal. Dado que conforme al artículo 9, párrafo segundo y tercero del Código multicitado, el proceso se iniciará siempre a instancia de parte agraviada. De igual forma, el actor debe aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa, todo lo cual significa que únicamente el directamente afectado con alguna determinación de carácter administrativo o fiscal, entre otras, puede presentar su demanda ante este tribunal. Por lo tanto,
La demanda de nulidad solo podrá interponerle el agraviado o su representante legal, persona esta última que tiene que acreditar dicho carácter jurídico en términos de lo establecido por el artículo 11 del Código de la Materia, para efectos de la presentación de la demanda, así como para el cumplimiento del requerimiento realizado en términos del ordinal 267 multicitado. Pero no los autorizados, cuya participación se limita a la defensa del actor en recibir notificaciones, hacer promociones de trámite, ofrecer y desahogar pruebas, promover incidentes, formular alegatos e interponer recursos. Robustece dichos argumentos la tesis de jurisprudencia cuyo rubro me permito citar. Autorizado para oír y recibir notificaciones en los términos amplios del artículo 27, párrafo segundo de la Ley de Amparo, carece de atribuciones para ampliar la demanda. Respecto a esta jurisprudencia, me permito citar en su texto la parte medular siguiente. Se pone en evidencia que su ampliación también debe contar con la firma autógrafa del quejoso o, en su caso, de su representante legal, y no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de garantías, por tener facultades únicamente para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de garantías o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deben provenir directamente de la voluntad del interesado e influyen en la configuración de la litis constitucional. Hasta aquí hago cita a la jurisprudencia mencionada de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de la novena época, bajo el registro 161-909. En ese orden de ideas, lo procedente en esta ponencia o para esta ponencia es confirmar el acuerdo de fecha 1 de septiembre de 2017, lo anterior en términos de lo dispuesto por el artículo 311 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y municipios de Guanajuato. Es tanto, Presidenta. Magistrados, ha sido expuesta la ponencia, por lo que se somete a su consideración el TOCA 467/17. En caso de estar de acuerdo con el sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Aprobada por unanimidad. Siguiendo con el listado de las ponencias, se cede de nueva cuenta el uso de la voz al magistrado Gerardo Arroyo para el desahogo del sexto punto del orden del día. Gracias, magistrada presidenta. Me refiero ahora a la ponencia respecto al TOCA 468/17. Respecto a este TOCA, el 17 de octubre de 2017, el autorizado de la parte actora interpuso recurso de reclamación en contra del acuerdo de fecha 1 de septiembre de 2017, dictado por el magistrado de la Cuarta Sala, en el proceso administrativo número 274/Cuarta Sala -17, en donde se tuvo por no presentada la demanda. El recurrente, en su primer agravio, señala que el acuerdo es violatorio de lo dispuesto por el artículo 10, párrafo segundo, del Código de Procedimientos y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, pues dicho dispositivo, arguye el recurrente, no prevé ni exige a las personas físicas que para participar en el procedimiento administrativo por medio de autorizado requieran un poder notarial, ni mucho menos, refiere el recurrente, exige que con la salvedad de que previa gozar de tales facultades a que se refiere el numeral citado, el autorizado deba encontrarse legalmente autorizado. Es decir, que para que tenga tal carácter debe mediar acuerdo en el que expresamente se le confiera tal personalidad. El segundo agravio del recurrente expresa que no puede entenderse que el párrafo segundo del artículo 10 del Código en comento exija que, al igual que el escrito inicial de demanda, el cumplimiento a una prevención o requerimiento deba ser suscrito por los propios promoventes y no por el autorizado. Los agravios antes mencionados se estudian de manera conjunta y, a consideración de esta ponencia, son infundados. Atento a lo siguiente. El punto en debate, en primer término, permito citar, del asunto en estudio es determinar si los autorizados tienen facultades para cumplir los requerimientos que dicten las salas del Tribunal de Justicia Administrativa.
Al efecto, los artículos 10, 11 y 267 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa establecen en lo medular, primero, el artículo 10, que en el proceso administrativo los interesados, los autorizados o los representantes de ambos podrán autorizar por escrito a licenciados en Derecho para que a su nombre reciban notificaciones, hagan promociones de trámite, ofrezcan y desahoguen pruebas, promuevan incidentes, formulen alegatos e interpongan recursos. Se hace énfasis en que en tal dispositivo no se advierte de su literalidad que los autorizados estén facultados para atender requerimientos formulados por la sala. Por otro lado, el artículo 11 del Código en comento establece que la representación de los particulares se otorgará en escritura pública o carta poder firmada y ratificada la firma por el otorgante ante notario público o ante la autoridad frente a la cual se actúe. Mientras que el artículo 267, en su parte medular, refiere que cuando la demandada no reúna los requisitos o bien no se adjunten los documentos que establece el propio código de la materia, el juzgador requerirá al actor para que en el término de 5 días la aclare, corrija, complete, con el apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por no presentada la demanda. De la interpretación de tales ordenamientos antes mencionados, no deriva que el autorizado tenga facultades para cumplir con el requerimiento que se haga a la parte actora a su representante legal, dado que conforme al artículo 9 del Código en comento, el proceso se inicia siempre a instancia de parte agraviada, el cual, de igual forma, debe aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte directamente con alguna determinación administrativa o fiscal, entre otras, para presentar su demanda ante esta Tribunal de Justicia Administrativa. Por lo tanto, la demanda de nulidad solo podrá interponerla el agraviado o su representante legal, persona esta última que tiene que acreditar dicho carácter jurídico, en los términos del aludido artículo 11 del Código referido. Para efectos de la presentación de la demanda, así como el cumplimiento del requerimiento realizado en términos del artículo 267, en mención, es menester acudir al artículo 267, que establece que los autorizados se limitarán a realizar la defensa del actor, consistente en recibir notificaciones, hacer promociones de trámite, ofrecer y desahogar pruebas, promover incidentes, formular alegatos e interponer recursos. Dispositivo que debe interpretarse en su literalidad y no de manera extensiva. Sirve de sustento además para tal argumentativa lo sustentado por la jurisprudencia de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 9ª época, bajo el registro 161-909, que bajo el rubro refiere: autorizado para oír y recibir notificaciones en los términos amplios del artículo 27, párrafo segundo de la Ley de Amparo, carece de atribuciones para ampliar la demanda. En ese orden de ideas, conforme a esta ponencia, lo procedente es confirmar el acuerdo de fecha 1 de septiembre de 2017, conforme a lo prevenido por el artículo 311 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Es tanto, magistrada presidenta. Magistrada y magistrados, se pone a su consideración el TOCA 468/17. Si están de acuerdo con el sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Aprobada por unanimidad. Para finalizar con las ponencias correspondientes a la primera sala, tiene nuevamente el uso de la voz el magistrado Gerardo Arroyo Figueroa para el desahogo del 7º punto del orden del día. Gracias, magistrada presidenta. Hago alusión ahora al TOCA 479/17, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del inspector de movilidad del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato, en contra de la sentencia dictada el 29 de septiembre de 2017 por el magistrado de la Sala Especializada del Proceso Administrativo, número 1897/5ª Sala/17, mediante la cual se decretó la nulidad del acto combatido y se reconoció el derecho solicitado. En el primero de los agravios, el recurrente señala que le causa agravio a la parte demandada el contenido del considerando cuarto de la sentencia recurrida, dado que la CUO argumentó que el acto impugnado
no se encuentra debidamente fundado y motivado, dado que la multa en la boleta de infracción materia del presente asunto no fue individualizada la sanción, que la autoridad demandada en el presente asunto, el inspector de movilidad, se limitó exclusivamente a la formulación del folio de infracción que nos ocupa, sin que haya realizado actuación alguna respecto a la calificación, imposición y el establecimiento de la multa, situación que corresponde a una autoridad diversa. En su segundo agravio, expresó que la sala resolutora pasa desapercibido que siempre y cuando el acto administrativo contenga los elementos necesarios para que el afectado esté en aptitud de realizar su adecuada defensa, se considera que el acto administrativo está debidamente fundado y motivado, por lo que el folio de infracción, materia del juicio de nulidad en el que se actúa, contiene una debida motivación y fundamentación, arguye el recurrente. En el tercero de sus agravios, nuevamente el recurrente señala que de acuerdo con los artículos 52 y 53 de la Ley de Hacienda, para los municipios del Estado de Guanajuato, el derecho al pago de intereses resulta aplicable solo en el supuesto en que el que hubiese realizado un pago del indebido. Finalmente, en el cuarto de los agravios, manifiesta el recurrente que la sala resolutora señaló que resulta procedente la devolución de la cantidad pagada con motivo de la multa impuesta de forma actualizada. Sin embargo, a consideración de la autoridad demandada, dicha situación no se actualiza en el presente asunto, ya que en primer término, el presente juicio contencioso administrativo tiene su litis en respecto de la elaboración de la boleta de infracción con número de folio 21.430 de fecha 9 de agosto de 2016, mas no así en una solicitud de devolución de cantidad ni en una resolución fuera de plazo. Previo al estudio del tema, es conveniente para esta ponencia precisar algunos antecedentes. Primero, el 9 de agosto de 2016, el inspector aludido levantó la boleta de infracción con número de folio 29.430. El 22 de agosto de 2016, el actor demandó la nulidad ante este órgano, proceso que por orden de turno le tocó conocer a la segunda sala y resolver a la sala especializada de este tribunal. El acuerdo determinó la nulidad total de la boleta de infracción, reconoció el derecho del actor y condenó a la devolución del pago realizado, mismo que deberá hacerse por conducto de la oficina recaudadora de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, cita en la ciudad de Celaya, Guanajuato. Finalmente determinó que fue procedente la actualización correspondiente de la cantidad entregada por concepto de multa derivada del acto impugnado. Los conceptos de impugnación primero y segundo se estudiarán de manera conjunta, lo anterior con diversas tesis y jurisprudencias. A juicio de esta ponencia, los agravios son infundados bajo los siguientes argumentos. El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la letra, cita: nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por otro lado, el artículo 137, fracción sexta del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, su parte conducente establece: son elementos de validez del acto administrativo, entre otros, estar debidamente fundado y motivado. Para fundar, ha de entenderse la precisión de las normas de derecho positivo que dan sustento jurídico al acto administrativo, y por motivar, la narración pormenorizada de los hechos, estableciendo a detalle circunstancias de tiempo, modo y lugar. Aunado a ello, la explicación lógica jurídica donde se establezca por qué el acto en cuestión se ajusta a la hipótesis prevista por la norma, razonamiento de la autoridad donde expone por qué la norma debe aplicarse al hecho fáctico. Tal como lo resolvió el magistrado de la sala especializada en la sentencia que se recurre, el análisis de la boleta de infracción, número de folio 21.430, se observa por esta ponencia que no se encuentra debidamente fundada y motivada, pues fue omisa la autoridad en realizar la descripción completa de cómo se percató de que el infractor cobró una tarifa distinta a la autorizada. De igual forma
si advierte que no aportó la autoridad dentro del acto de molestia las pruebas necesarias para acreditar la conducta infractora. La recurrente estaba obligada a plasmar detalladamente las circunstancias de modo que permitan conocer cómo fue que se percató de la comisión de la infracción. En relación a que la demandada no fue quien calificó la boleta, ello no lo exime, como se precisó en la sentencia que se recurre, de fundamentar y motivar su acto de autoridad. En el tercero de sus agravios, quien recurre manifiesta que la sala condenó de manera indebida el pago de intereses, lo que a consideración de esta ponencia resulta un argumento y un agravio inoperante, en atención a los siguientes razonamientos. Como puede observarse del considerando quinto de la sentencia que se recurre, el magistrado solo condenó a la devolución del pago realizado, actualizado. Por tanto, este pleno concluye que el agravio expuesto por el recurrente parte de una premisa falsa, pues como se observa, el acuo no condenó a la demandada al pago de intereses. En tal sentido, y para considerar dicho agravio como inoperante, robustece tal argumentativa y lo ilustra lo señalado por la tesis del primer tribunal colegiado en materias civil y de trabajo del 17º Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, 10ª época bajo el registro 269-06, cuyo rubro cito: conceptos de violación inoperantes lo son aquellos que tienen como sustento un postulado no verídico. En el último concepto de impugnación, el recurrente sostiene que no es procedente la devolución de la cantidad pagada con motivo de la multa impuesta de forma actualizada. La anterior apreciación, de igual forma, resulta infundada a consideración de esta sala en virtud del razonamiento siguiente. Los artículos 29, 37 y 38 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato aplicable establecen en lo medular lo siguiente. El artículo 29, en primer término, establece que el monto de los aprovechamientos, así como las devoluciones a cargo del fisco estatal, se actualizarán por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país, para lo cual se aplicará el factor de actualización a las cantidades que se deban de actualizar. Por su parte, el ordinal 37 del mismo Código Tributario refiere que las autoridades fiscales están obligadas a devolver las cantidades pagadas indebidamente. En otra parte conducente, dicho numeral refiere que si el pago de lo indebido se hubiera efectuado en cumplimiento de un acto de autoridad, el derecho a la devolución nace cuando dicho acto quede insubsistente. En ese mismo orden de ideas, el artículo 38 del mismo Código en comento, en su parte conducente, refiere: el fisco estatal deberá pagar la devolución que proceda actualizada, conforme a lo prevenido en el artículo 27 del propio Código, desde el mes en que se realizó el pago del indebido o se presentó la declaración que contenga el saldo a favor, hasta aquel en que la devolución esté a disposición del contribuyente. Luego entonces, en el caso en concreto, el monto de los aprovechamientos que, conforme al artículo 83 de la Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato, las multas son una modalidad de aprovechamientos, debe actualizarse por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país, para lo cual se aplicará el factor de actualización de las cantidades correspondientes. Dicho factor se obtendrá dividiendo el índice nacional de precios al consumidor del mes anterior al más reciente del periodo, entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo de dicho periodo. Así las cosas, en el presente asunto se actualiza la hipótesis que contemplan los artículos 29 y 38, párrafo tercero del Código Fiscal del Estado de Guanajuato, dado que el acto que generó el pago queda insubsistente y por ende se configura la causal de pago de lo indebido que debe actualizarse, esto trayendo su monto a valor presente conforme al Código Tributario multicitado. En el orden de ideas expuesto, lo procedente
de acuerdo a esta ponencia, es confirmar la resolución dictada por el ACUO el 29 de septiembre de 2017, en términos de lo previsto por el numeral 311 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Es tanto, magistrada presidenta. Gracias. Magistrada y magistrados, se pone a su consideración el proyecto de resolución del TOCA 479/17. En caso de estar de acuerdo, sírvanse manifestarlo. Aprobado por unanimidad. Siguiendo con el listado de las ponencias, procedo a exponer las correspondientes a la tercera sala. Y para el desahogo del octavo punto del orden del día, someto a consideración del Pleno el proyecto de resolución correspondiente al recurso de reclamación TOCA 157/17, interpuesto por el tercero en el juicio de lesividad 423/2017, en contra del acuerdo de 3 de marzo de 2017, pronunciado por el entonces magistrado de la segunda sala. Con el propósito de contextualizar el asunto planteado, es necesario narrar los antecedentes relevantes. La registradora pública de la propiedad en el municipio de Guanajuato promovió juicio de lesividad en contra de la inscripción registral del primer testimonio de una escritura pública que contiene la protocolización de unas diligencias de información testimonial ad perpetuam. Mediante proveído dictado el 3 de marzo de 2017, la segunda sala admitió a trámite la demanda y ordenó emplazar con el carácter de tercero al notario público que autorizó la citada escritura pública. Disconforme con esa determinación, el notario público interpuso el recurso de reclamación que ahora se resuelve. En su expresión de agravios, el recurrente sostiene que solicitó la inscripción controvertida en la causa de origen en cumplimiento al deber que le impone el artículo 98 de la Ley del Notariado para el Estado, lo que de ninguna forma le confiere interés jurídico alguno respecto del acto cuya nulidad se pretende, porque no es titular de un derecho subjetivo incompatible con el de la demandante. Resulta fundado el agravio citado. Conforme a los artículos 250, fracción tercera, y 251, fracción tercera, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, el tercero con derecho incompatible a la pretensión del actor es aquel sujeto del proceso que está interesado en que el acto impugnado subsista y defienda su legalidad. Bajo tales consideraciones, en el caso objeto de estudio, el recurrente como notario público que solicitó la inscripción del documento no tiene un derecho incompatible a la pretensión de la registradora pública, porque la publicidad obtenida con el registro solo puede beneficiar o perjudicar a los contratantes. Además, conforme al artículo 98 de la Ley del Notariado para el Estado, los notarios públicos son meros gestores de las partes que intervienen en los actos que protocolizan y, por ende, están vinculados a ejercer su función en beneficio desinteresado de estas, a las que pueden patrocinar para lograr el registro de los testimonios de las escrituras que emiten, de manera que ningún beneficio ni perjuicio le reporta la anotación registral o su cancelación. Por tanto, como el notario público inconforme no tiene el carácter de tercero en la causa primigenia, esta ponencia propone modificar el acuerdo recurrido únicamente en la parte cuestionada para efecto de que la sala continúe con el trámite del proceso sin la intervención del aquí recurrente. Señores magistrados, expuesta la ponencia, está a su consideración la resolución del TOCA 157/17. En caso de estar de acuerdo con el sentido que se propone, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Continuando con el listado de las ponencias, para el desahogo del noveno punto del orden del día, presento el proyecto de resolución correspondiente al recurso de reclamación TOCA 425/17, interpuesto por la promovente del proceso administrativo 1523/2017, en contra del acuerdo de 14 de agosto de 2017, pronunciado por el magistrado de la Cuarta Sala, en el cual se desechó la demanda intentada. A manera de preámbulo, se refiere lo siguiente. La ahora recurrente promovió el proceso de origen en contra de la resolución en la que el director general de Registros Públicos de la Propiedad y Notarías determinó que no resultaba procedente iniciar algún procedimiento de responsabilidad notarial
derivado de la queja que aquella interpuso. Por acuerdo pronunciado el 14 de agosto de 2017, la Cuarta Sala desechó la demanda por notoriamente improcedente ante la falta de interés jurídico y en contra de ese proveído, la promovente interpuso el recurso de reclamación que ahora se resuelve. En su expresión de agravios, la recurrente sustancialmente alega que la queja que interpuso en la Dirección General de Registros Públicos de la Propiedad y Notarías reunió los requisitos previstos en la Ley del Notariado para el Estado, tan así que no se desechó en el momento oportuno. También refiere que la afectación a su esfera jurídica radica en que con el poder otorgado irregularmente ante el notario público fue demandada en un juicio ordinario civil donde se pretende perjudicar su patrimonio. Los planteamientos referidos son infundados. El interés jurídico representa uno de los presupuestos básicos para la procedencia del proceso administrativo, pues si el acto impugnado no lesiona la esfera jurídica del actor, no existe legitimación para demandar su nulidad, según se desprende del artículo 261, fracción primera, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa. Ahora bien, la afectación al interés jurídico consiste en el derecho que asiste a un particular para reclamar en el proceso administrativo algún acto que se refiera a ese derecho subjetivo protegido por la norma legal, el cual se ve conculcado por el acto de autoridad a grado tal que ocasiona un perjuicio a su titular. En el caso, el antecedente de la resolución impugnada en el proceso de origen es una queja interpuesta por la recurrente por hechos que, en su opinión, podrían constituir una violación a las obligaciones que la Ley del Notariado Estatal impone a los notarios públicos. Sin embargo, aun cuando la fracción primera del artículo 126 de la Ley del Notariado para el Estado prevé que toda persona con interés jurídico podrá presentar escrito de queja en contra del notario que presumiblemente haya incurrido en violación a las obligaciones que le impone dicha ley o en conductas que ameritan sanción administrativa, no debe soslayarse que dicha legislación no estableció a favor de los particulares interesados alguna facultad o potestad de exigir a la autoridad administrativa determinada conducta correlativa a una obligación de que ésta la realice o acceda a sus pretensiones. En otras palabras, la Ley del Notariado Estatal solo concede a los particulares interesados una mera facultad para formular quejas por incumplimiento de las obligaciones de los notarios, sin otorgarles la potestad de exigir de la autoridad administrativa una determinada conducta respecto de sus pretensiones. Debido a lo anterior, es claro que el derecho de la promovente de la queja, tutelado por la Ley del Notariado para el Estado, queda plenamente satisfecho con la recepción de la misma. En consecuencia, el sentido que rija la resolución administrativa recaída al escrito por el cual se interpone una queja, sea cual fuere el resultado, ya no incidirá en la esfera jurídica del denunciante, habida cuenta de que su derecho de queja solo obliga a la autoridad ante quien se presentó a resolverla, pero no necesariamente a declararla fundada. En adición a lo anterior, debe señalarse que la queja regulada por la Ley del Notariado para el Estado tiene como objetivo lograr y preservar el óptimo ejercicio de la función notarial, y por ello se colige que el procedimiento sancionatorio no persigue el objetivo indefectible de sancionar al notario público, sino el de determinar si el fedatario cumplió o no con los deberes y obligaciones inherentes a la función encomendada. Por ello, el promovente de la queja administrativa prevista en la Ley del Notariado para el Estado carece de interés jurídico para impugnar en el proceso administrativo la resolución que no admite o desecha dicha queja y que ordena la baja del expediente disciplinario. Habida cuenta, se insiste, que el procedimiento para imponer sanciones previsto en la legislación invocada no tiene como propósito fundamental salvaguardar intereses particulares, sino solo lograr y preservar el ejercicio óptimo de la función notarial. Además, la resolución dictada con motivo de la queja, aun cuando fuese desfavorable al notario público sujeto a procedimiento, no tiene como consecuencia que quede insubsistente el acto irregular que se le atribuye y cuya materialización considere el promovente de la queja que lesiona su esfera de derechos. Estimar lo contrario implicaría desconocer las atribuciones que competen únicamente al órgano encargado de determinar si inicia formalmente el procedimiento y, en su caso, si sanciona al servidor público, pues esos son actos administrativos de control interno a cuya realización no está obligada la autoridad
pues corresponden a facultades discrecionales de ésta. Por tanto, se concluye que la promovente carece de interés jurídico para impugnar la resolución emitida por el Director General de Registros Públicos de la Propiedad y Notarías. Así pues, como resultado de la ineficacia de los agravios vertidos por la inconforme, esta ponencia propone confirmar el acuerdo dictado por la Cuarta Sala. Magistrada y magistrados, está a su consideración la resolución del TOCA 425/17. Si están de acuerdo con el sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Aprobada por unanimidad. Finalmente, para el desahogo del 10º punto del orden del día, expongo el proyecto de resolución del recurso de reclamación TOCA 426/17, interpuesto por la autoridad demandada en el proceso administrativo 1508/2016, en contra de la sentencia de 8 de agosto de 2017, dictada por el magistrado de la Cuarta Sala, en la que se decretó la nulidad del acto impugnado para determinados efectos y se reconoció el derecho solicitado. Como nota introductoria se refiere que el proceso de origen se promovió en contra del acto mediante el cual el director general del Instituto de Movilidad del Estado negó a la actora la solicitud que formuló para que se le reconociera su calidad de concesionaria del servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija y se le indicaran los requisitos para llevar a cabo la prestación del servicio aludido. En la sentencia recurrida, la Cuarta Sala decretó la nulidad del acto impugnado para efecto de que la autoridad demandada realizara las gestiones conducentes a efecto de que se expida a la actora el título concesión que solicita y, hecho lo anterior, le indique con toda precisión los pasos a seguir para explotar materialmente el título referido. Inconforme con el sentido de la sentencia, el director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato interpuso el recurso de reclamación que se resuelve. Ahora bien, en su expresión de agravios, la autoridad ahora recurrente señala que, de acuerdo con el artículo 27, fracción 10ª de la Ley de Movilidad, corresponde a la Dirección General del Instituto de Movilidad del Estado efectuar la revisión y control administrativo de los expedientes de las concesiones y permisos del servicio público y especial de transporte, de modo que si esa autoridad refiere que en sus archivos no existe constancia de algún título, concesión o resolución administrativa emitida por autoridad competente que autorice a la actora la prestación del servicio en cuestión, entonces es incorrecto que la demandante tenga un derecho adquirido sobre la referida concesión. El argumento anterior es inoperante porque no cuestiona las consideraciones que la Sala expresó sobre el tema planteado por la autoridad inconforme, como se expondrá a continuación. Primeramente, en el considerando quinto de la sentencia recurrida, la Sala expuso que con la copia certificada de la resolución de 31 de enero de 1994, la actora acreditó que en ese instrumento se estableció a su favor la concesión solicitada dentro del programa de regularización progresiva de los prestadores irregulares del servicio público de alquiler sin ruta fija. Además, en el considerando sexto, la Sala precisó que si bien la autoridad demandada señaló que en sus archivos no obraba constancia de esa resolución y que la demandante no presentó documento alguno ante esa autoridad, lo cierto era que había plena convicción de la existencia de la resolución de acuerdo con lo previsto en los artículos 78, 121 y 123 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa. Además, la Sala puntualizó que el hecho de que en los archivos de la autoridad demandada no existiera constancia de la resolución de 31 de enero de 1994, tal omisión no era imputable a la actora, sino a la propia autoridad, máxime considerando que no existía evidencia de que esa resolución se hubiera revocado. Sin embargo, en lugar de refutar las anteriores consideraciones, la autoridad recurrente se limitó a reiterar lo que expresó sustancialmente en el acto impugnado y en la contestación de demanda, de ahí que su disentimiento resulte inoperante. Por último, la autoridad recurrente sostiene que la Sala debió resolver que esa autoridad era incompetente para decidir sobre la activación y alta de la unidad vehicular, así como para reconocer a la actora el carácter de concesionaria, ya que se trata de una facultad del titular de la Secretaría de Gobierno del Estado,
razón por la cual refiere que solo estaba obligada a turnar la solicitud a la autoridad competente. El planteamiento anterior es inoperante porque está construido a partir de una premisa incorrecta, a saber, que la actora carece de concesión. Adversamente a lo planteado por la autoridad recurrente, la demandante demostró en el proceso administrativo que el 31 de enero de 1994, el secretario de Gobierno del Estado le otorgó una concesión para prestar el servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija. En tales condiciones, es inconcuso que el estudio del agravio en comento sería impráctico al estar construido en una preposición errónea, de ahí que se califique como inoperante. Así pues, como resultado de la ineficacia de los agravios vertidos por la autoridad inconforme, lo procedente es confirmar la sentencia dictada por la cuarta sala. Magistrada y magistrados, está a su consideración la resolución del TOCA 426/17. Si están de acuerdo con el sentido que se propone, sírvanse manifestarlo. Aprobado por unanimidad. Continuando con el listado de las ponencias, finalmente se concede el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez para la exposición de las correspondientes a la sala especializada y desahogo del 11º punto del orden del día. Gracias, presidenta. Buenos días, magistradas, compañeros magistrados y señor secretario. El punto 11 o 11º del orden del día corresponde al TOCA 454/17, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la parte demandada en contra del acuerdo de 29 de agosto de 2017, dictado por la magistrada de la tercera sala en el proceso administrativo número 2573, tercera sala, 16. Previo al estudio de los agravios expuestos por la parte recurrente, es oportuno relatar los antecedentes del presente asunto. El 29 de agosto de la presente anualidad se emitió en el expediente 2573, tercera sala, 16, acuerdo por medio del cual la ACUO determinó no admitir la prueba confesional ofrecida en la contestación a la ampliación de la demanda. La determinación se fundó en el elemento de convicción, en que el elemento de convicción no se ofreció con el pliego de posiciones en sobrecerrado y que en consecuencia no fue ofrecida conforme a derecho. Inconforme con lo anterior, la parte actora interpuso el presente recurso de reclamación. El agravio donde la parte recurrente argumenta que se le debió haber requerido la exhibición del pliego de posiciones en sobrecerrado a criterio de esta ponencia es fundado, atentos a las siguientes consideraciones. Del contenido de los artículos 46 y 54 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato se desprende que las partes están en la posibilidad de ofrecer elementos de convicción, siempre y cuando sean necesarias para esclarecer los hechos en debate y su ofrecimiento se encuentre apegado a la normativa. Con fecha 8 de agosto de 2016, la parte demandada vertió su contestación a la ampliación de la demanda y en la misma ofreció prueba confesional con el objeto de probar extremos plasmados tanto en el escrito inicial como en la contestación a la ampliación de la demanda. La prueba confesional que ofrece la autoridad está relacionada con el fondo del asunto, ya que la misma pretende acreditar extremos propios de la litis, a saber, la celebración de un contrato entre el Ayuntamiento de Apaseo el Alto y la persona moral, en este caso parte actora. Ahora, si bien es cierto que la demandada no anexó en sobre cerrado el pliego de posiciones y que esta fue la causa de la no admisión de la prueba, también es cierto que la ACUO, acorde a lo previsto por los artículos 266, 267 y 281, último párrafo del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, debía requerir a la autoridad la exhibición del documento omitido. En efecto, los artículos 266, 267 y 281 del Código que nos rigen, de ellos se desprende que a la demanda se anexará el pliego de posiciones cuando se ofrezca la confesional. A la contestación de la demanda se anexará el pliego de posiciones cuando se ofrezca la confesional. Para efecto de los documentos que debe acompañar el demandado en su contestación es aplicable lo previsto el artículo 267, esto es, cuando no se adjunte alguno de los documentos de referencia, el juzgador requerirá al actor para que complete su escrito. En este orden de ideas es dable concluir que la ACUO se apartó
de lo previsto por los artículos 266, 267 y 281 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa cuando omitió realizar el requerimiento ya aludido. En virtud de lo anterior, se propone a este Pleno modificar el acuerdo recurrido únicamente con el objeto de que se requiera la autoridad del pliego de posiciones en sobre cerrado y resuelva conforme a derecho. Magistrada y magistrados, expuesta la ponencia, se somete a votación el proyecto del TOCA 454/17. En caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo. Aprobado por unanimidad. Ahora se concede nuevamente el uso de la voz al magistrado Arturo Lara para el desahogo del 12º punto del orden del día. Gracias, Presidenta. El 12º punto del orden del día corresponde al TOCA 469/17, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la parte actora en contra del acuerdo emitido el 1 de septiembre de 2017, dictado por el magistrado de la Cuarta Sala en el proceso administrativo número 1272, Cuarta Sala, 17. Previo al estudio de los agravios expuestos por la parte recurrente, resulta oportuno relatar los antecedentes del presente asunto. El 29 de junio de 2017, unos ciudadanos se apersonaron a este órgano jurisdiccional a promover demanda de nulidad. El proceso fue turnado a la Cuarta Sala de este tribunal mediante acuerdo de fecha 3 de julio de 2017. Se le requirió a los promoventes para que en el término de 5 días instrumentara su demanda en términos del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de los Municipios de Guanajuato. Transcurrido el término otorgado el 1 de septiembre de 2017, se tuvo la parte por no dando cumplimiento al requerimiento formulado, toda vez que quien concurrió al tribunal para subsanar el requerimiento realizado fue un autorizado. Inconforme con esta determinación, la parte actora interpuso recurso de reclamación en contra del auto recién referido. El agravio planteado por el recurrente, donde argumenta que el autorizado sí tenía facultades para cumplir con el requerimiento formulado, a criterio de esta ponencia resulta infundado, atentos a lo siguiente. En el proceso administrativo, tal y como lo señala el segundo párrafo del artículo 10 del Código que nos rige, los interesados, las autoridades o representantes de ambos podrán designar licenciados en Derecho para que a su nombre reciban notificaciones, hagan promociones de trámite, ofrezcan y desahoguen pruebas, promuevan incidentes, formulen alegatos e interpongan recursos. Como es visible en el escrito que obra a foja 1 del numerario, la parte actora nombró autorizados en los términos amplios del segundo párrafo del artículo 10 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato. Esto es, que se facultó a los autorizados nombrados para que reciban notificaciones, hicieran promociones de trámite, ofrecieran y desahogaran pruebas, promovieran incidentes, formularan alegatos e interpusieran recursos. Sin embargo, dicha autorización no tiene el alcance para facultarle a cumplimentar el requerimiento que se le hizo al promovente del proceso administrativo, máxime porque el referido artículo 10 no lo estipula así. Es por ello que no se puede estimar que el autorizado de la parte demandada esté facultado para dar cumplimiento al requerimiento formulado el día 3 de julio de 2017. La facultad que se le concedió al autorizado está limitada por las atribuciones que expresamente le confiere el multicitado artículo 10 del Código de la Materia, y dicho numeral no lo faculta para cumplir con los requerimientos a nombre de sus autorizantes, ya que es muy puntual al establecer en su segundo párrafo limitativamente como atribuciones de los abogados autorizados. Esto es, la interpretación gramatical de dicho precepto legal excluye toda posibilidad de suponer una interpretación extensiva mediante la invocación de analogía, igualdad o mayoría de razón, porque esto conduciría a la aplicación de un enunciado excepcional a casos para los que no se encuentra previsto expresamente. En este sentido, si en el artículo antes mencionado no queda comprendida entre las atribuciones conferidas a los autorizados la de cumplir requerimientos y en la especie esto aconteció, entonces lo procedente, a criterio de esta ponencia, sería confirmar el acuerdo recurrido. Magistrada y magistrados, ha sido expuesto el TOCA 469/17. Si están de acuerdo con el sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Concluida la exposición de las ponencias y siguiendo con el orden del día, señor secretario, dé cuenta con los asuntos generales.
Gracias, magistrada. El primer asunto general se encuentra motivado por la propuesta realizada por la presidencia de este tribunal respecto del calendario oficial de labores para el año 2018, en el cual se destacan como días inhábiles, además de los sábados y domingos, los que en dicho documento se señalan. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 58, párrafos primero y segundo, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, 24 de la Ley del Trabajo, los servidores públicos al servicio del Estado y de los municipios, y 15, fracción sexta del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, 20ª parte, el 22 de diciembre de 2017, así como el Decreto Gubernativo número 41, calendario que a su vez se encontrará sujeto a cambios y modificaciones por el Pleno del Tribunal, cuando el ejercicio de las funciones así lo requieran, atento a lo dispuesto por el artículo 58 de la Ley Orgánica ya referida, mismo que fue remitido con anterioridad a los magistrados para su análisis. Magistrados, ¿tienen algún comentario u observación sobre la propuesta del calendario oficial de labores 2018? En consecuencia, se somete a votación la propuesta. Si están de acuerdo, sírvanse manifestarlo. Aprobado por unanimidad el calendario oficial de labores 2018 de este tribunal. En este sentido, señor secretario, proceda a realizar las acciones necesarias para llevar a cabo a la brevedad la difusión del calendario oficial de labores 2018 y su respectiva publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado. Adelante, señor secretario. Será, magistrada. Como segundo asunto general, está motivado con el oficio circular número 179, suscrito por las diputadas Elvira Paniagua Rodríguez, primera secretaria, y Araceli Medina Sánchez, segunda secretaria de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Guanajuato, mediante el cual se comunica que mediante sesión ordinaria se aprobó el nombramiento del ciudadano Marco Antonio Medina Torres para ocupar el cargo de titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Gracias, señor secretario. En ese sentido, los integrantes del Pleno nos damos por enterados. Continúe, por favor. Gracias. Como último asunto general, doy cuenta al Pleno del oficio presentado por la magistrada de la segunda sala, Marisela Torres Serrano, mediante el cual se excusa el conocimiento de los tocas 460 y 462, ambos del 2017, en virtud de que los mismos interponen en contra de un acuerdo y resolución emitidas por ella, encontrándose impedida para conocer dichos asuntos. Lo anterior, de conformidad con los artículos 29, fracción quinta, y 258 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, así como 25, fracción séptima de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Asimismo, solicitó de no haber inconveniente que los asuntos en los que en adelante se actualice tal supuesto también sean reasignados con base en el presente acuerdo al magistrado que por turno corresponda conocer. Magistrados, ¿tienen algún comentario sobre la excusa presentada por la magistrada Marisela Torres Serrano para conocer de los tocas 460 y 462, ambos del 2017, que por turno le correspondían? Asimismo, sobre la solicitud para que en los asuntos que en adelante se actualice tal supuesto sean reasignados con base en el presente acuerdo al magistrado que por turno corresponda conocer. En consecuencia, se somete a votación la excusa y la solicitud realizadas por la magistrada Marisela Torres Serrano, por lo que quienes estén de acuerdo exprésenlo levantando la mano. Aprobada por unanimidad de los magistrados participantes en la votación. En ese sentido, no habiendo más asuntos que tratar y agotados los puntos listados en el orden del día, declaro cerrada la sesión ordinaria de Pleno número 1 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato del día de su fecha, siendo las 10:44. Gracias por su asistencia y participación. Señora magistrada, señores magistrados, señor secretario general, que tengan todos ustedes un muy buen día. Gracias.